En Uniminuto Radio seguimos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ya a punto de finalizar, pero no por eso, con novedades editoriales bien interesantes que se acercan a esto que estamos planteando desde nuestra emisora universitaria, la posibilidad de acercarnos a los libros, a la literatura, a personalidades que hacen parte de la maravilla que implica la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy vamos a hablar de una novela, de una historia bien interesante que se plantea hacia principios del siglo XX, siglo pasado. Una historia que nos recuerda esa lucha incansable de la mujer, esa lucha incansable de las personas por obtener su libertad, su tranquilidad y de cierta forma su autonomía. Me encuentro con Sonsoles Onega, a quien saludamos a esta hora. Sonsoles, bienvenida a Uniminuto Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Me hace muchísima ilusión participar en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es mi primera vez con una novela en un país fuera de España y más en un país latinoamericano. Y estoy muy honrada, o me siento muy honrada de estar con vosotros. De verdad, el gusto y el placer es para nosotros. Antes de hablar de la obra que nos convoca y que traes a esta Feria Internacional del Libro, cuéntanos de ti. Eres una persona muy joven, con una muy bella mirada y una sonrisa increíble, así que cuando ustedes la ven en la fotografía que va a acompañar esta entrevista, pues me darán la razón. Cuéntanos, ¿quién eres tú, Sonsoles? No soy tan joven, tengo ya 46 años y 2 hijos y 7 novelas a mi espalda, con lo cual ya llevo algo vivido, no mucho. A lo mejor estoy en el Ecuador solo de mi vida, no lo sé. Soy periodista de formación, he trabajado toda mi carrera profesional en la televisión, en distintos canales españoles. Ahora trabajo en Antena 3, que es una de las grandes cadenas nacionales, pero siempre he escrito, he compaginado las dos carreras, la periodística y la literaria, con más o menos fortuna, y bueno, las dos facetas profesionales, porque las considero las dos profesionales, me completan de alguna manera. Es verdad que a escribir llegas por vocación y al periodismo llegas para pagar la hipoteca, ¿no? y bueno, la verdad que se complementan una y la otra. No concibo el periodismo sin el ingrediente literario, y tampoco concibo la literatura sin la gasolina que me da el periodismo. Así es. ¿Qué fue primero, el periodismo o la literatura? Creo que la literatura, sobre todo porque antes de hacer noticias leía y escribía cosas que me sonrojarían si las volviera a leer hoy mismo, ¿no? Desde que tengo uso de razón me recuerdo escribiendo y me recuerdo leyendo. Vengo de una familia de periodistas también, mi padre es periodista y en casa crecimos con muchos libros, con un interés permanente por descubrir nuevos autores o por releer a los clásicos, y así ha sido mi vida, escuchando el repiqueteo de la máquina de escribir en la que escribía mi padre y la llegada del primer ordenador y todas esas cosas, ¿no? Así que ese es el paisaje de mi infancia que creo que condicionó definitivamente lo que hoy soy, si es que soy algo. De alguna forma el periodismo te cuenta la no ficción. La literatura de alguna forma te inmiscuye, te llena de otras figuras literarias, de otros géneros, de otras posibilidades que tenemos las personas que estamos aquí cercanas a los libros y a los textos, pero de alguna forma siempre parte de una historia, de una idea, de algo que te contaron, ¿sí? Y sobre eso empiezas bien a investigar mucho más, pero también a desarrollar tu imaginación en términos de la caracterización de personajes, en términos de la ubicación espaciotemporal de donde se está desarrollando la historia. Hablemos puntualmente del libro que nos convoca hoy, Las hijas de la criada, ¿sí? Desarrollada a principios del siglo XX en Galicia. Hablemos de por qué en Galicia, porque una historia marcada en este marco espaciotemporal. Galicia es un escenario al que he recurrido en más de una ocasión con mis novelas. De hecho, es la segunda novela que está localizada en Galicia. Mi familia es gallega, he crecido en cocinas donde se contaban historias de la pequeña aldea de la que viene mi familia, y siempre ha supuesto para mí el abrigo emocional que no te da Madrid, ¿no? La capital es mucho más áspera, mucho más frenética, dura, y en cambio pues Galicia es
para mí es como mi marco emocional, ¿no? Así que no me costó nada situar Las hijas de la criada en Galicia, me apetecía volver a Galicia y singularmente a la Galicia del mar, que es donde transcurre el 90% de la historia de Las hijas de la criada. 1900, ¿por qué? Porque el siglo XX es apasionante y las protagonistas de esta historia, o los protagonistas, hombres y mujeres, lo recorren prácticamente entero hasta 1985, que es cuando acaba la novela. Así que hay algunos caprichos literarios, como la elección de Galicia o la elección del momento histórico en el que me apetecía detenerme, que es un momento, todo el siglo XX en su conjunto, con toda la dureza que tuvo 2 guerras mundiales, una guerra civil en España, pero fue un momento apasionante también para las mujeres que tenían que construirse desde la nada, ¿no? Esta es una novela de personajes, es una novela de mujeres poderosas, también de hombres que las acompañan y es también una novela de amores, porque en Las hijas de la criada no se sustenta solo en la gran historia de amor de los protagonistas, sino que cuento las historias de amor de todas ellas, ¿no? Y de todos ellos. Así que todo eso hace Las hijas de la criada una novela de personajes, de sentimientos, con un marco histórico muy potente y con una profundización en esa Galicia de la que te hablaba, la Galicia del mar, que fue capaz de alumbrar los años más esplendorosos de Galicia con el mundo de la conserva. Las latas que seguimos comiendo hoy en día de sardinas tuvieron un origen y todo ese origen está en esta novela. Todo esto es siglo XX y también aquí en Colombia no tenemos estaciones. Tenemos temporada seca y temporada lluviosa. Es algo que a nosotros también nos cuesta, ¿no? Saber que se tiene que resguardar el alimento, se tiene que pensar en el futuro, que se tiene que de cierta forma ahorrar, ¿sí? Aquí tenemos el sol todo el año, ¿sí? Allá ustedes pues se ven en esa necesidad también de vivir un poco en los ritmos que implica el espacio y mucho más a principios del siglo XX, ¿no? Y cuando todo estaba por inventarse. Totalmente, todo estaba por inventarse. Galicia está situada en el noroeste del país, donde llueve mucho y todo el rato. Hace muchísimo frío. La zona costera de Galicia, y singularmente donde está situada la novela, en una provincia que se llama Pontevedra, es una zona de rías, de pesca, de naufragios. En esa zona es donde surgen las llamadas viudas de los vivos, las mujeres de los pescadores que se iban a faenar sin saber cuándo volverían, no tenían la tecnología que tenemos hoy en día, con lo cual se embarcaban en los pequeños o grandes pesqueros y volvían vivos o muertos, o no volvían. Esas son las viudas de los vivos. Pero es una zona además donde yo creo que surge nuestro realismo mágico, que en España también tenemos. Ya sé que los grandes maestros son latinoamericanos, singularmente Gabriel García Márquez, como no, pero es una tierra donde las mujeres eran capaces de caminar bajo la lluvia con una vela encendida en la cabeza y no se apagaba. Es decir, que también es una tierra muy mágica, una tierra de meigas, que son brujas, por así decirlo, de meigallos, es decir, de males de ojo, de mucha fantasía, que todavía se sigue escuchando en pequeñas aldeas. Se está perdiendo, Néstor, te diré que cada vez la memoria de los viejos, según se va muriendo, se va perdiendo, ¿no? Pero yo trato de recuperarla de alguna manera también en esta novela. Tú hablas de esa recuperación, ¿no? De esa memoria, si se quiere, sí. Pero también has mencionado 2 veces el concepto mujeres poderosas, sí. Y de ahí surge en buena parte la caracterización de tus personajes y sobre todo un poco la fuerza misma que tiene tu novela. Ese ahora lo llamamos empoderamiento femenino, sí. Pero eso siempre ha existido porque siempre ha habido, aquí en Colombia decimos mujeres berracas, y esas mujeres que están plasmadas en tu novela, de alguna forma, ¿cómo las describirías para animar a nuestros lectores? Mujeres berracas, has dicho. Me encanta, me gusta, me lo apunto. Bueno, vamos a ver, yo creo que la mujer ha sido poderosa siempre. Otra cosa es que no haya tenido derechos y libertades, y esos los ha ido conquistando a lo largo de las décadas, ni siquiera de los años, ¿no? A mí me gusta mucho profundizar en nuestro pasado para entender y valorar más lo que tenemos hoy en día, ¿no? Yo creo que la mujer es poderosa, pero muchas veces
no sabe que lo es. Y a mí me gusta mucho la mujer que es inconscientemente poderosa, que no sabe la capacidad de influencia que tiene en su metro cuadrado de poder, hasta que la vida le pone delante una circunstancia que le obliga a ponerse en pie, ¿no? Y demostrar al mundo aquello de lo que es capaz. Esta novela tiene esos personajes, esas protagonistas, esas mujeres que sin saberlo son capaces de construir un imperio igual que los hombres. Lo que pasa es que a la mujer le ha costado mucho tiempo ponerse en pie y levantar la mano o sentarse a una mesa de hombres a negociar, ¿no? Pero hay ejemplos maravillosos a lo largo de la historia, españoles desde luego, o españolas, y no solo, ¿no? Pero aquí no hay ninguna mujer que sea conocida, que su nombre haya hecho historia. Son mujeres anónimas que pelearon en su entorno por conseguir aquello que consideraban justo y que era para ellas y para los suyos, ¿no? Para su familia. Y esos son los personajes que además a mí más me inspiran, ¿no? Las que sin saberlo están peleando por intentar cambiar el mundo o por hacer un mundo más justo o por denunciar los abusos y todo eso que sigue habiendo, claro. Así es. Sin hacer spoiler, sí, hablemos un poco de la novela en términos de esas relaciones de poder. De una vez el mismo título de la novela nos dice que hay una relación de poder muy fuerte. Las hijas de la criada. Cuando se hablaba de las criadas eran estas personas que estaban prestando un servicio pero tenían una condición particular y era que eran parte de la familia sin serlo, de cierta forma, ¿no? Y de alguna forma hay una barrera, una exclusión ahí, sí, sí. Y mucho más en el siglo pasado. Sí, sí, claro. Mucho más en el siglo pasado. Yo creo que hoy en día las capas sociales se pueden igualar, no digo que estén perfectamente igualadas porque sería ridículo, ¿no? Todavía vivimos en un mundo con muchísimas desigualdades, pero en esta novela conviven las distintas clases sociales, ¿no? No voy a hacer spoiler, pero creo que están las primeras 30 páginas de la novela, que aquí hay un intercambio de niñas en la cuna, nada más nacer, la criada que ha sido preñada por el señor del Pazo. El Pazo es como un palacio, lo llaman así en Galicia. La criada ha sido preñada por el señor y para vengar ese embarazo que evidentemente para el señor no deseado, ella intercambia a la niña con la hija de la señora, ¿no? Y a partir de ahí es como el detonante de la novela. La hija de la criada, al final, tratará de demostrarse a sí misma que puede tener una vida igual que la hija de la señora, ¿no? O sea, que la novela hace realidad eso de la escalera social, hasta dónde podemos llegar si nos lo proponemos o si tenemos un golpe de suerte en un momento dado en la vida, ¿no? Pero en esta novela conviven las clases sociales y dialogan. Y de cierta forma eso también justifica un poco lo que estábamos hablando de ese empoderamiento femenino que ahora lo llamamos así y que toda la vida. La palabra, a mí Néstor. tampoco. Es un poco como lo contemporáneo, pero sí, realmente son mujeres poderosas, como tú lo llamaste. Sí, pero no me gusta la palabra porque además también he conocido a mujeres que no quieren empoderarse. Okay. Es decir, no es un mandato, ni un mandamiento, ni una obligación. Lo que hay que básicamente es tener poder en las casas, que es donde se producen las grandes desigualdades y los grandes abusos, y es precisamente donde las leyes no entran a legislar, claro, donde los poderes públicos no pueden espiar lo que pasa dentro de los hogares, ¿no? Y ahí es donde a mí me gusta más poner el foco, porque no somos conscientes de lo que pasa dentro de las casas, pero sí fuera. Fuera somos capaces de criticar un montón, pero luego llegamos a nuestra casa y a lo mejor nuestra pareja o nuestros hijos no nos tratan como merecemos, ¿no? Así que a mí me gusta más localizarlo ahí, el warning está en los hogares, no siempre roja. Fuera, ¿no? Sí. Ok, muy fuerte eso que estás diciendo, porque todo esto, o sea, lo planteas en 1900, pero en pleno 2024 es completamente factible, posible, y hay violencia también. Totalmente, o sea, y las mujeres siguen siendo objeto de violencia. Nosotros en España tenemos un problema de violencia machista evidente y avalado por los datos, que no digo que las mujeres no puedan llegar a matar a hijos y maridos, seguro que sí, pero la realidad estadística nos habla de violencia contra las mujeres permanente, y lo que en España llamamos micromachismos, que son pequeños abusos de poder a veces transparentes, y la mujer todavía tiene que hacer el esfuerzo por detectar lo que está pasando y por qué ella transita más lenta por este mundo o le cuesta llegar más
al mismo objetivo que un hombre, ¿no? Y fosilizados en la cultura, además, ¿no? ¿Cómo? Los micromachismos fosilizados en la cultura. Ah, claro, no, y perfectamente arraigados, ¿no?, en el mundo en el que vivimos. Y ahí, insisto, ni siquiera los poderes públicos, los gobiernos, pueden hacer mucho, porque a veces no tenemos un problema en España, por ejemplo, no tenemos un problema de leyes, no tenemos un problema de libertades, está todo, digamos, conquistado y ganado, ¿no? Pero sigue habiendo mucha desigualdad y la mujer, cuando es madre, tiene la tentación de abandonar su carrera profesional, cosa que no ocurre con los hombres, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar todavía alertas. Esta novela te tomó 3 años en su escritura, ¿verdad? ¿En plena pandemia, entiendo? En plena pandemia un tiempo y después de la pandemia también. De hecho, en plena pandemia publiqué mi anterior novela, Mil besos prohibidos, que no hizo casi promoción porque fue clandestina, digamos, o a través de las redes sociales y no de esta posibilidad que de la manera en la que se hizo todo aquello en pandemia. Y luego sí le he dedicado 3 años, que más o menos es el tiempo que tardo en hacer mis novelas, porque lo compatibilizo con mi trabajo en la televisión, que es también muy exigente. Y bueno, pero yo creo que las novelas tienen que salir cuando están, no cuando te lo pide un editor o una editorial, ¿no? Porque entonces te equivocas seguro. Sí, y veo que es Premio Planeta 2023, de esta editorial tan querida que nos permite estar hoy aquí conversando. ¿Qué la hizo merecedora? ¿Cómo le dices al autor, mire, acérquese a la obra porque es esto y es esto más? Bueno, yo le digo al lector, acérquese a la obra para descubrir un mundo que quizá desconozca, un mundo en el que también está la inmigración española a finales del 19 está presente, que son con historias no todas de fortuna y de gente que hizo muchísimo dinero, ¿no? También la inmigración española tiene sus historias dramáticas. Acérquese a entretenerse con esta historia, acérquese a emocionarse, si quieren, con esta historia que ha sido efectivamente Premio Planeta 2023. A mí me llena de orgullo. Me preguntas por qué fue premio, no lo sé, preguntas al jurado, que ellos valoraron me da vergüenza hablar de por qué la novela es Premio Planeta, ¿no? Me da algo de pudor, pero sin duda ha sido para la novela y para mí un espaldarazo brutal el haber recibido el Premio Planeta. Y que seguramente también te trajo mucha alegría. Hombre, claro, me trajo mucha alegría, me trajo la posibilidad, por ejemplo, de estar haciendo una gira por países donde no había viajado. Es mi 7ª novela y te das cuenta de que la potencia del Premio Planeta es tremenda, hasta que no estás inmerso en todo su... en el planeta, no eres consciente de lo que supone. Bueno, ya hablando de lo que nos tiene acá, la Feria Internacional del Libro, que has podido ver, es una feria, yo creo que dicen que es la segunda feria más importante, al menos de América, ¿no? Sí. Entonces es un evento de 2 semanas frenéticas en que vienen ustedes los autores, conocemos, nos abrimos al mundo y la literatura nos permite eso. ¿Cómo te ha ido en Bogotá en esta Feria Internacional del Libro? A ver, he llegado de madrugada hoy, a las 3 de la mañana, he podido descansar solamente un poquito y todavía no he puesto un pie dentro de la feria. Es tremendo, Néstor. Mañana estaré a las 4 presentando la novela. Lo que sí he podido es ir al centro, caminando desde aquí. Me ha parecido un paseo delicioso. No conocía Bogotá y me ha encantado. La verdad es que tenéis un centro histórico muy muy bonito. Una pena que hoy justo el Museo Botero estaba cerrado porque es martes, pero me ha gustado mucho. He estado en algunas librerías, he visto muchísimos autores españoles, he visto el homenaje perpetuo a Gabriel García Márquez y eso la verdad es que es muy bonito, como que un país siga reconociendo a sus mitos literarios y a sus figuras literarias una vez muertos. Pues Sonsoles, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Invita a los lectores a que se acerquen a tu obra, que vemos que tienes redes sociales. Sí. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden seguir en todas las redes sociales, @sonsolesonega, todo junto, tanto en X como en Instagram, y nos vemos siempre en los libros. La invitación para que se acerquen a la obra. ¿Cómo? Invitarlos a que se acerquen a la obra. Acérquense a Las hijas de la criada, si quieren bucear en un mundo que quizá desconozcan, que quieran encontrar una historia de emociones, de personajes y de historia también en mayúscula, y ojalá no les defraude.
Y lo interesante es eso, podernos acercar a temas muy contemporáneos, contados a lo largo de la historia, porque es lo que nos permiten los libros, de alguna forma, como lo dice Sonsoles, navegar, bucear, sumergirnos en la historia y en los libros, y algo que también nos permite esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Sonsoles, siempre bienvenida a Uniminuto Radio, un gusto tenerte, y pues te seguiremos en tus redes y en lo que hagas. Pues muchísimas gracias, me encantará que este sea el principio de una bonita y larga amistad literaria. Así será, muchísimas gracias, siempre bienvenida. Gracias.